Dios les bendiga en este día. Es un placer y un privilegio para mí poder estar compartiendo una palabra de parte de Dios para con ustedes. Espero que sea de mucha bendición. Estaremos hablando sobre lo que es la maldad en el corazón del hombre, ¿verdad? Que siempre hay cosas en nuestra vida con las cuales tenemos que seguir luchando, batallando cada día. Y la palabra nos enseña que es algo que está en nuestra naturaleza, como lo decía el apóstol Pablo, que había una ley dentro de él con la que él batallaba día tras día. Y esto lo podemos ver desde Génesis, por eso es que quiero traer esta palabra para que entendamos por qué están estas cosas en nosotros y cómo nosotros podemos hacer que estas cosas menguen. En Génesis capítulo 4, versículo del 6 al 8, dice la palabra de Dios, en la Biblia, la Peshita, dice, y dijo Yahweh a Caín, ¿por qué te has molestado? ¿Y por qué se ha entristecido tu semblante? He aquí, si lo que haces está bien, lo aceptaría. Pero si lo que haces no está bien, el pecado está a la puerta. Tú te rendirás a él y él te dominará. Vemos cómo la palabra de Dios aquí advierte, Dios le advierte a Caín, después de que Caín y Abel traen una ofrenda delante de Dios, dice la palabra de Dios que Abel trajo lo mejor que él tenía para Dios, pero Caín posiblemente trajo algo que le sobraba, algo que no le agradó a Dios, porque recordemos de que Dios no ve la ofrenda, Dios ve el corazón. Dice la Biblia que Dios vio a Caín y a su ofrenda, dice primeramente. Entonces podemos ver que el corazón de Caín no le agradó a Dios porque ya comenzó a haber maldad en el corazón de Caín. Al hacer ese acto que honraba a Dios, lo hizo de una manera incorrecta, ¿verdad? Entonces vemos que hay una ley que está en nosotros y entonces Dios le dice a Caín, la maldad está a la puerta, ¿verdad? Pero tú te rendirás a él y él te dominará. Mas la Biblia, palabra de Dios para todos, dice esto. Dice, pero si haces lo malo, entonces el pecado te estará esperando para atacarte. Imagínense, literalmente está como acechando, el pecado literalmente está acechando nos ve como una presa, ¿verdad? Entonces, dice la palabra de Dios, te estará esperando para atacarte. Te quiere dominar, pero tú debes dominarlo a él. Entonces la Biblia nos enseña de que el pecado nos quiere atacar a nosotros. O sea, hay algo que siempre está en nuestras vidas que nos le da la posibilidad de que nos puedan usar el enemigo, que pueda usar nuestras vidas, literalmente, ¿verdad? Pero el Señor nos dice que nosotros podemos dominarlo. Entonces, si vemos que desde Génesis, en el comienzo del ser humano, Dios comienza a evitarle este trauma a Caín. Mas, sin embargo, si usted lee el versículo 9, dice la Biblia que inmediatamente después de que Dios le habla estas cosas a Caín, él sale con su hermano al campo y él termina quitándole la vida a su hermano. Entonces él no obedeció la voz de Dios. Dios le estaba diciendo y advirtiéndole, cuídate, porque el pecado te está a la puerta y quiere dominarte. Y yo sé que como seres humanos todos tenemos debilidades, amados. Nadie es perfecto. El que diga que es perfecto es un mentiroso. Todos tenemos errores, tenemos luchas, tenemos batallas. Pero es importante entender esto que Dios nos da a nosotros, la advertencia a través de su palabra de que podemos dominar el pecado. Y la Biblia dice en Santiago capítulo 1, versículo 14 y 15, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado y el pecado siendo consumado da a luz la muerte. Entonces Santiago está reconfirmando lo que Dios habla en Génesis cuando la Biblia dice que el pecado está acechando, esperándonos, ¿verdad? Mas sin embargo ahora como el pecado entró a través de Adán y Eva, el pecado estaba en su descendencia y ahora el pecado sigue estando en nosotros. Y por más que digamos yo soy creyente, sirvo a Cristo, mas sin embargo la palabra de Dios dice que todavía hay concupiscencias en nuestras vidas con las cuales tenemos que seguir luchando día tras día. Tenemos que seguir rindiéndole a Dios esas debilidades porque dice de nuestras propias concupiscencias. ¿Qué es concupiscencia? Es la inclinación interna hacia el mal. Mire qué tremendo esto. Y los deseos desordenados, dice, es la inclinación, lo repito, la concupiscencia es la inclinación interna hacia el mal y los deseos desordenados, definidos como el motor personal de la tentación. Eso es lo que es la concupiscencia. Es algo que está en nosotros
como decía el apóstol Pablo, como les mencionaba al principio, es una ley que está en nosotros con las cuales batallamos día tras día. Pero lo hermoso de esto es que Dios le dice a Caín, la tentación está a la puerta, mas tú puedes dominarla, no te rindas, o sea, tú puedes luchar en contra de eso. Y esta es la palabra que quiero compartir con este día. Yo sé que tenemos debilidades, todos tenemos batallas, tenemos tribulaciones, tenemos cosas en nuestra vida que todavía seguimos luchando, mas sin embargo tenemos que mantenernos firmes y mantenernos perseverantes buscando la presencia de Dios, sabiendo que de que Él no es el que nos santifica, Él es el que nos sostiene y tenemos que seguir peleando nuestra batalla de fe día tras día. Amén. Espero que esta palabra haya sido de bendición para sus vidas, que el Señor me los bendiga y gracias por conectarse. Quiero hacer una oración por ustedes en este día, orando en contra de todo ataque que el enemigo ha traído en contra de sus vidas. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, yo oro, Señor, ahora mismo sobre todos mis hermanos, Señor, que de una u otra manera están siendo perseguidos por áreas en sus vidas, Señor, con las cuales ellos siguen batallando día tras día, Señor. Yo oro que tu presencia sea fortaleciéndolos y que, Señor, ellos no caigan bajo las tentaciones que el enemigo lance en contra de sus vidas, Señor. Declaro que tu Santo Espíritu santifica sus vidas día tras día, Señor. Que tu presencia los guarde. Como dice tu palabra, Señor, en Mateo capítulo 6, líbralos de toda tentación, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, y que tu presencia sea guiándolos y dándoles la sabiduría para caminar en santidad y en rectitud, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén.